Vamos ahora con algo de los programas reproductivos para que ahí sí vamos, yo creo que va a haber algo de interés bastante manifiesto. Ahorita voy a hablar algo de lo que muchos de los chicos trataron ahora, desde del doctor Arismendi, Diego, Luis, de todo lo que hablaron ellos, voy a, digamos, traer alguito. Dale la próxima. Ah, no, yo le doy, perdón. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer para mejorar fertilidad y salud? ¿Cierto? Y digamos que hay muchas estrategias y no todas son únicas y exclusivamente de acción directa, ¿cierto? Yo ya la voy a mejorar voy a descartar las vacas problema. Voy a hacer una IATF única y exclusivamente. Digamos que hay muchas otras herramientas que nos pueden ayudar en eso. Entonces hay mejoramiento genético dirigido a salud y fertilidad, uso de semen multiespermático, ¿cierto? Que lleva muchos años en utilización, uso de embriones y semen sexado, que lo habíamos dicho desde la primera conferencia. Hay una que es disminución del intervalo generacional con mejoramiento genético dirigido. Les voy a hablar algo, digamos ahí, un paréntesis de un caso en la República de Uruguay. Uso de protocolos que mejoren la ovulación y las tasas de servicio, y ahorita les digo más o menos cuánto pueden valer esos protocolos. Entonces, ¿qué es el mejoramiento genético utilizando selección? Nosotros siempre habíamos hecho, digamos, una selección en la finca, por lo que veíamos, por lo que nos contaban, por lo que se relataba, y por lo que llenaba la vaca al balde. Ese fue el primer proceso de selección. Dijimos, esta vaca es muy alta productora, entonces esta vaca la tengo que replicar. Y a veces esas vacas altamente productoras eran las vacas que eran altamente infértiles. Y entonces estábamos replicando a veces problemas dentro de la finca. O eran las vacas que más mastitis tenían, o más episodios de mastitis tenían, durante su vida productiva. Entonces estábamos perpetuando esas situaciones. Pero de todos modos este proceso de mejoramiento es un proceso tan dinámico que año a año tenemos que tomar decisiones y tenemos que corregir esas decisiones. Y es un factor importante aquí que son resultados normalmente a mediano y largo plazo. Y ahorita se los digo por qué. Ustedes nos han escuchado toda la mañana hablar de la genómica y de los beneficios de la genómica. Pero yo también quiero, porque yo soy un defensor a ultranza de la genómica y llevo 8 años haciendo genómica con un amigo en Holstein y llevo 7 años haciendo mejoramiento dirigido por genómica en Angus y en Brangus. Pero usted, cuando hace selección por datos, puede meter la pata, como les decía ahorita, que era la vaca de más alta producción y yo seleccioné solamente por volumen y metí la pata en algunos otros indicadores. Pero yo eso lo estaba haciendo a muy largo plazo. Si yo tengo mejoramiento dirigido por genómica, yo al día quinto hago la genómica, tengo las tasas mucho más rápidas y si yo, porque la genómica es infalible, si yo tomo una mala decisión con esos datos, la metida de pata es 2 o 3 veces más grande que el otro proceso de selección, porque usted es como si usted va en su carro por una autopista a 40 kilómetros, usted se estrella y usted se pega un tortazo grande, pero si usted va en su carro a 150 y se pega el mismo tortazo, le aseguro que no tiene forma de contarla, ¿cierto? Entonces cada vez que hagan un proceso de mejoramiento genético dirigido, háganlo con la mejor orientación y con la mejor decisión. Porque si usted toma una decisión y después echa un reversazo y después se mete por otro lado y mete otro reversazo, muy probablemente no va a avanzar bien y va a tener muchos animales en un corto periodo seleccionados con un parámetro errado para usted. Por eso, en el panel, cada uno de los disertantes nos decían, yo selecciono por, yo me oriento a, mi objetivo es tal.
y ustedes no los veían a medias tintas. No, es que a mí me gusta no sé qué, pero también no sé cuántas, y le voy a meter tanto y le voy a hacer esto. Y termina usted con un collage que a la final no mejoró ninguno de los parámetros y lo que hizo fue un tiro al aire. No hizo nada. Entonces, hagan un mejoramiento dirigido, seguro, sólido, conciso, porque van rápido. Y es una herramienta que les ayuda a mejorar muy rápido. Ay, perdón. Entonces, identifica animales superiores dentro de la población, evalúa normalmente reproductores extranjeros. En este momento no tenemos la forma de masificar los reproductores nacionales, y digamos que con reproductores extranjeros, en el modelo Holstein, Jersey, Erchi y Pardo Suizo, no tenemos forma en este momento de competir con los extranjeros, aunque dentro del proceso de mejoramiento genético los factores epigenéticos no están valorados y no tienen tanta previsibilidad. Entonces, la epigenética y el medio ambiente también lo tenemos que valorar en algún momento. ¿Cómo tenemos que minimizar eso y aumentar la confianza? Haciendo más pruebas genómicas en nuestros animales, en los que en algún momento vamos a ir a reproducir dentro de nuestra ganadería, si en algún momento lo vamos a llegar a hacer. La cultura de nosotros no es mucho de inseminación. Colombia insemina más o menos el 0.4% del hato nacional. Y entonces dice, ay, estamos muy lejos de todo el mundo. No, Brasil insemina el 2.5 y Argentina insemina el 1.2. Entonces no es que estemos tan atrás, sino que no estamos haciendo el mejoramiento de nuestros machos porque todos están yendo y no los estamos estudiando y no los estamos clasificando. Entonces, digamos que es un paréntesis que hay que empezar a ver cómo lo adaptamos a nuestras condiciones. Entonces, casi todo son reproductores extranjeros. Se incorporan genes favorables en la población y se preservan genes autóctonos, que era lo que les decía, adaptación y rusticidad, si lo podamos hacer nosotros. Entonces, primero hacíamos selección en la finca, después todos empezamos a hablar de las diferencias esperadas de progenie. Entonces, esta vaca, este toro, perdón, es más 1200 en leche, o este toro es más no sé cuánto en vida productiva, o no sé cuánto en DPR, no sé cuánto en componente mamario, etcétera. Entonces, por ese indicador del catálogo era lo que hacíamos nuestra selección, y a veces hacíamos una selección por toro y no por la vaca. Si yo tengo que mejorarle una vaca a tal cosa, ¿yo por qué le estoy poniendo un toro, digamos, entre comillas, genérico? Si es la vaca con unas características y unas cosas específicas para ella. Hay muchos toros, es que las casas comerciales no nos tienen un solo toro, nos tienen muchos. Ahorita dijo Luis Carlos, 17 países con posibilidad de mejoramiento genético en nuestra ganadería, 17 países, lo mejor de todas partes. Puedo escoger uno para esta vaca, para esta vaca, para esta vaca y poder mejorar, dirigido. Siempre hay que hacer control lechero, identificación de los animales, análisis de datos de interpretación. Normalmente lo manejamos en un software cuando lo llevamos a que se evalúen por ejemplo en Interbull o todas las cosas, ahí hacemos los contrastes, resultados de valores genéticos de libre acceso de muchos de los toros. Un toro tenemos información del pedigrí, o sea, del padre y de la madre, después del rendimiento propio, lo que les decía, la vaca que llenó el balde de leche. También tenemos de la progenie, de las hijas y de las nietas, de las hermanas medias, de las hermanas, de las tías, etcétera. Y eso todo nos da un parámetro que indica cuál puede ser el animal. Este es el modelo de todos los tiempos, ¿cierto? El modelo convencional. La tendencia mundial va a ser ahora de selección por salud, por fertilidad y por inmunidad, ¿cierto? Antes teníamos selección uniparamétrica, a mí solamente me importa el volumen, a mí solamente me importan los sólidos, a mí solamente me importa conformación, a mí solamente me importa TPI, etcétera, ¿cierto? Era uniparamétrica. Y en los cruces muchas veces habían retrocesos. Cuando usted iba donde un productor de Gyr y decía, yo voy a utilizar Holstein en mis vacas, yo me rascaba la cabeza porque siempre decía, ¿y qué Holstein vas a utilizar en tus vacas Gyr? Cualquiera, eso la mejora siempre porque le va a dar más leche y voy a mejorar la finca y todas las cosas. Cuando iban,
y utilizaron cualquier toro Holstein, no vieron las evaluaciones abajo donde decía pezones largos, y entonces la vaca Gir tenía los pezones así y el toro los transmitía de igual tamaño, y entonces la vaca se perdía en el segundo parto. Entonces, no, eso no sirve para nada, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque él seleccionó mal. Entonces, antes había esto, habían retrocesos en los cruzamientos, ya hay algo muy direccionado. Se selecciona por ubre, por conformación, por profundidad, por estatura, por lo que vos tengas en la finca, ¿cierto? Eran avances más lentos y habían también problemas más lentos. Que por eso les decía, ojo, no todo es bonito, la velocidad también a veces nos lleva a errores mucho más vertiginosos. Hoy seleccionamos es por modelos matemáticos y tenemos parámetros más integradores. Por ejemplo, esta era el porcentaje de días abiertos en el tiempo en las vacas que fueron seleccionadas por fertilidad. Entonces las vacas que usted empezó a seleccionar por pruebas genómicas para fertilidad, a partir del 2010 tuvieron unos descensos en los días abiertos solamente por selección por DPR, por la fertilidad de las hijas. Entonces, si las hijas eran mucho más fértiles, las hijas de ese toro eran mucho más fértiles, iba a tener yo vacas que iban a ser mucho más fértiles, y después le ponía un toro seleccionado para un DPR, un valor de DPR alto, también iba a tener hijas un poco más fértiles, y así se fue seleccionando. Por eso les dije, del 2010 para acá es mucho más específico eso. Y las mejoras en las minimizaciones en los días abiertos fueron mucho más claros, digamos, a partir del año 2000, donde se empezó a seleccionar por fertilidad y por salud. Hay un aumento en la tasa de fertilidad relacionada a los problemas de fertilidad del 33% a partir del 2000 hasta el 43% más o menos en el 2020. Entonces, yo les traigo aquí un ejemplo de una finca local, ¿cierto? Hace 8 años se decidió hacer un proceso de mejoramiento genético y hace 8 años dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces se tomó el top 25 de vacas con mejor volumen, ¿cierto? ¿Por qué? Siempre nos interesó el volumen hace mucho tiempo. Entonces teníamos un pool de vacas y no vamos a escoger las mejores vacas por vida productiva, ¿cierto? Entonces estas vacas daban, pongamos un rasero, entonces me acuerdo mucho, el rasero va a ser todas las vacas que tengan 7.500 litros para arriba, listo, entonces de 7.500 litros por lactancia, y ahí se escogieron otros. Después por salud acumulada, entonces vamos a buscar en los históricos cuántos fue el número de tratamientos de mastitis de estas vacas, ¿cierto? Y metritis y retención placentaria. Entonces, ¿eso qué? Por el modelo nuevo, ¿cierto? Que es valoración de registros. Entonces ya teníamos, de todas estas vacas, le hicimos otro sedazo, después otro sedazo. El top de las vacas que se preñaban mucho más rápido, menos servicios por concepción, menos intervalo entre partos y menos días abiertos. Y ya habíamos hecho 3 sedazos. Y el último sedazo fue el sedazo del veterinario. Ya teníamos aquí menos vacas y el veterinario dijo, ¿cuántas vacas de esas se adaptan más a un modelo de producción de embriones? Que para nosotros, en ese momento, hace 8 años, era embriones in vitro, ¿cierto? Ya, pues básicamente, ¿por qué? Porque teníamos ya el semen sexado. Entonces estaban empezando a llegar gran cantidad de toros importantes sexados, y cuando vos ibas a hacer embriones en una vaca, tenías que ponerle, por el método convencional, tenías que ponerle embriones a mañana y tarde, inseminarla 3 veces, a los 8 días tenías que ir, sacarle los embriones y transferirlos a las receptoras o congelarlos. Con la metodología in vitro, el veterinario, que en ese caso fui yo, pues teníamos que ir y hacer ecografía, ver los ovarios y contar el número de folículos que tenía ese ovario, ¿cierto? Entonces la vaca, la fulana, tantos, esa vaca es buena donante porque tiene una población superior a 15. Esta vaca, 8 folículos, no, esa vaca va a ser donante de leche. Y empezamos así y escogimos 9 vacas de todo el pool, y de ahí hace 8 años empezó todo el proceso y se empezó a mejorar con el top
de toros que estuvieran rankeados para fertilidad y sanidad. Entonces así ya íbamos perfeccionando. Entonces, por ejemplo, veíamos que para metritis y mastitis había un parámetro que era el Dairy Wellness Profit. Entonces, todos los que estaban en el nivel superior tenían en el peor, un índice de mastitis mucho más alto que en el superior. Entonces, había un 8% menos de mastitis en el primer parto, en el segundo parto del 4%, en el tercer. Entonces, había siempre una diferencia importantemente marcada. Entonces dijimos, bueno, vamos a seleccionar, después de un tiempo de 4 años de seleccionamiento, por Dairy Wellness, que es un parámetro, digamos, multiparamétrico, es un parámetro integrador, no es que solamente evalúa fertilidad, no, evalúa 8 parámetros de bienestar, que son las enfermedades, metritis, mastitis, retención de placenta, hipocalcemia, cetosis, etcétera. Maneja viabilidad del ternero post nacimiento, que eso es un indicador relacionado con la sanidad de la gestación, y evalúa fertilidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, este va a ser el parámetro por el cual nosotros vamos a seleccionar. Entonces, estos son muchos de los parámetros, miren, cetosis, viabilidad del ternero, cetosis, desplazamiento amaso, metritis, cojeras, mastitis, viabilidad del ternero, tasas de concepción de las novillas, tasas de concepción de las hijas, etcétera. Todos esos son los componentes sobre los cuales nosotros, este único parámetro nos iba a dar a nosotros indicadores. Entonces, estas fueron las vacas iniciales con las que empezamos nosotros y fueron nuestras primeras genómicas. Y miren, menos 192, menos 194, menos 28, menos 80. Esas vacas eran las donantes de nuestro modelo, eran nuestras mejores vacas, eran las joyas de la corona. Cuando nos fuimos a dar cuenta, eran vacas que productivamente no estaban tan buenas. ¿Por qué? Porque dice que entre el peor valor y el mejor valor, ¿cierto? Entonces, entre el peor valor y el peor valor de ellos es 0 y el mejor valor es 650. Entonces, entre el peor valor y el mejor valor había $1,474 de diferencia productiva en modelo americano, ¿cierto? Entonces, por Dios, nosotros estábamos mucho menos ineficientes de lo que esperábamos, porque todas las vacas de nosotros eran negativas al parámetro que estábamos seleccionando. 7 años después, porque este fue el valor que encontré en el computador, Juan Pablo me pasó ahorita y no lo alcancé a poner en las diapositivas. 7 años después, las vacas, las hijas de estas, que ya es diferente, ya estaban en 523, 492, 525, y esta es una bisnieta de una de las primeras vacas. O sea, se relacionaron todas con estas primeras vacas iniciales. Entonces, ya no estábamos en números negativos económicos, ¿cierto? Ya estábamos en números positivos, y estas vacas ahora está en 875, la mejor vaca, ¿cierto? No todas están ahí, todavía hay vacas que están por el orden de 100, pero esto se redunda en que los días abiertos nos cayeron, ¿cierto? Entonces ya no teníamos las vacas preñándose cada 150 días. Los días abiertos de las vacas llegaron a ser 117, 125 de un año a otro, ¿cierto? Entonces hay que ajustar muchos otros parámetros, pero solamente con el mejoramiento genético dirigido por salud y por fertilidad ya pudimos tener un mejoramiento. Las vacas eran mucho más eficientes reproductivamente. Y hay otro parámetro singular que es el DPR, que es la tasa de concepción de las hijas, o el Daughter Pregnancy Rate. Es un valor importante, va desde -4 hasta más 3.7, y cada punto
Cada punto, o sea, de +1 a +2, representa 4 días abiertos en las vacas, ¿cierto? En las hijas de ese toro, perdón. Pero tenemos un gradiente más o menos de 7 puntos, o sea, que tenemos entre la peor y la mejor, tenemos 28 días abiertos, que traducido en dinero es bastante. Entonces nosotros hicimos evaluaciones de DPR y estamos en más 1.3, o sea, digamos en promedio. O sea que nuestras vacas se van a preñar mucho más rápido, más o menos 14 días que nuestras vacas anteriores. O sea que nosotros solamente por genómica ya disminuimos 14 días en nuestros días abiertos y eso se redunda en plata. Y hace poco, hablando con un genetista en Argentina, me dijo, ¿cuánto es el valor de DPR tuyo? Tanto. Me dijo, tenés que subirlo siquiera a 2.5, porque todas las vacas que tienen un DPR de 2.5 tienen unos servicios por concepción inferiores a 1.7 y un promedio de óvulos por aspiración folicular superior a 21. En Holstein es una cantidad de ovocitos. Entonces estoy hablando de que voy a ser mucho más eficiente en biotecnologías y voy a ser mucho más eficiente preñando mis vacas por inseminación artificial. Entonces eso es importante y solamente con mejoramiento genético dirigido. Entonces así es como hacemos pues las pruebas. Hay muchas formas, hay en pelo, en sangre. Nosotros esto es lo que hemos realizado. Al principio era muy costoso, hoy es un poquito más favorable. Tenemos 110 vacas genómicas Holstein, 25 Jersey y 8 Pardo Suiza y casi el 20% de la totalidad del hato se convirtió en un hato genómico. Y de estas es donde tienen que salir las vacas que son A2A2 para la lechería exclusiva de A2A2. La idea es tener una leche hipoalergénica. Bueno, entonces las medidas antiguas de días abiertos, intervalo entre partos, servicio por concepción y tasa de descarte. Hoy el lenguaje genómico lo está transformando, o el lenguaje reproductivo y genómico, en tasa de servicios, tasa de concepción, tasa de observación de celos. Esto es importante porque a medida que vamos avanzando vamos a ver por qué. Eficiencia de la sincronización, de la resincronización y preñez acumulada. Esto es importante porque, ¿se acuerdan que yo les decía que a veces no veíamos los celos? Entonces mire, esta es la duración del celo y esta es la producción de leche en kilos día. A medida que aumenta la producción de leche, hay una tendencia a disminuir la duración del calor. Entonces, usted, una vaca normal que produce mucha leche, normalmente va a haber 4.8 horas esa manifestación de celo. Y si fue en la mañana, o si fue en la madrugada, o si fue en la noche, fuiste, no lo viste, ¿cierto? Entonces, esto es importante, que lo tengamos en cuenta porque tenemos que hacer las valoraciones de preñar esa vaca. Lo mismo acá, probabilidad de que usted detecte el celo a medida que aumenta los litros de leche, y si usted revisa a las 6 horas, a las 12 horas o cada 24 horas, o sea, si hace 4 observaciones diarias, 2 observaciones diarias o una sola observación diaria. Si usted hace una y la vaca da 28 litros de leche, muy probablemente la va a ver, pero si usted hace 4 observaciones y da menos de 30 litros, muy probablemente la va a ver. Pero si la vaca es de alta producción y usted la ve 4 veces al día, va a tener la mitad de la probabilidad de que usted la vea en celo o que le manifieste celo, solamente por aumento. ¿Y esto quién lo dio? El mejoramiento productivo de todos los años en cuanto a volumen, ¿cierto? Entonces, la eficiencia en manifestación de celos, la eficiencia reproductiva y la eficiencia en la capacidad de quedar preñada, cuando nos orientamos solamente al mejoramiento genético por volumen, la vamos a perder. Entonces, tenemos que llegar a esto. Muy pocas vacas, lo que les estoy diciendo, van a llegar así. Esta vaca estaba que se explotaba de calor, ¿cierto? Porque la pelaron de montase. ¿Pero por qué? Porque ella estuvo sincronizada, ¿cierto? Entonces a veces obviamos con las sincronizaciones la observación porque van a llegar así, pero no todas llegan. Entonces tenemos que hacer esto, un parche. Esta vaca se montó mucho, o sea, recibió monta, esta vaca estuvo en celo. Y si no tenemos los parches,
Ahí tenemos también alternativas, o sea, tenemos chequeadores, pero esta es una alternativa muy importante. Venden pinturas para las vacas en muchas partes, ¿cierto? Yo creí que nosotros éramos pragmáticos. Esto es pintura a base de aceite. En Argentina, claro, el tipo que tenía que hacer, tenía que revisar, hacer una IATF de 200 vacas y dijo, no, me voy a volver loco aquí viendo calores. Y el patrón no nos trajo cosas, entonces las pintó. Estas rojas era porque eran de un lote y las otras de otro lote. Entonces esas son alternativas. Ya ahorita, aprovechando que aquí está el doctor, este es un modelo que a mí me ha parecido muy importante y por eso les doy la cuña. Este es un modelo que hace ABS a nivel latinoamericano para que las personas tomen la decisión de qué inseminar, y lo habían dicho los colegas en las charlas. Entonces, ellos escogen entre el 25 y el 10% mejor como donante de embrión. Después escogen un grupo más o menos del 25% como hembras candidatas a recibir semen sexado. Estas son donantes, estas son de semen sexado, el 10 y más o menos el 25, 35%. Y el resto es la recua. El resto recibe semen que se va a ir para matadero, para salchichón, para lo que sea, ¿cierto? Todo esto yo no me voy a quedar con ellos. O las utilizo como receptoras de embriones, que ese es uno de los modelos que nosotros tenemos en Belmira también, que esta no es tan productora, listo, entonces esa se sincroniza y llega a los 45 días ya con su sincronización para transferencia de embriones, y su primer servicio es un embrión con semen sexado de una vaca élite, o sea que va a parir una ternera muy buena. Su segundo servicio es una inseminación, su tercer servicio es una inseminación, su cuarto servicio es un toro y su quinto servicio es un cuchillo. Entonces, listo, así se hace, porque esas que perpetúan, normalmente cuando llega a quinto servicio es una vaca que tiene más de 180 días en leche, es una vaca ya que se consideró problema, es una vaca que está bajando un poquito su producción, pero siempre la mantenemos porque a veces, no es que la última vez la se quedando 20 litros de leche, pero me dio 20 litros de leche 600 días, ¿cuánta plata perdiste? ¿Cierto? Entonces, bueno, esas son las cosas. Entonces, ya tocó preñarlas. Esto es un modelo convencional, ¿cierto? Por eso les pongo todas las hormonas que pueden llegar a interactuar allí. Entonces, normalmente nosotros ponemos un dispositivo, es un dispositivo intravaginal, ¿cierto? Para regular el ciclo. Tengan presente una cosa, todas las vacas en el mundo responden a la progesterona. Todas. Usted tiene una vaca en un anestro profundo y le metió un priming de progesterona, ella le va a salir de ese anestro, ¿cierto? Entonces, este es como el modelo básico. A veces tenemos restricciones para utilizaciones de progesterona y estrógenos, o a veces no tenemos progesteronas, entonces tenemos que utilizar otras hormonas. Pero digamos, utilizamos una progesterona vaginal, también hay progesteronas inyectables, pero esta, digamos que por practicidad y por el manejo a veces de los trabajadores que ya conocen mucho, es la que más estamos utilizando. Entonces, una progesterona intravaginal, y hacemos un reseteo de la vaca, ¿cierto? Eso técnicamente se llama inducción de atresia folicular, pero eso es muy largo, uno dice, resete la vaca, progesterona, y la reseteamos con benzoato de estradiol o con GnRH, ¿cierto? La tendencia mundial en ganados de producción de leche es que el benzoato se elimine y terminamos con GnRH casi todo. Esto básicamente es, usted llegó a la vaca y le dio control al suprimir y la vaca le va a empezar su nueva ciclicidad más o menos en 4 días. No es que ella le empieza a los 2 días o al día y medio o a los 4 días empieza ella a trabajar otra vez. Por eso, muchos de los, aquí me equivoqué, es día 7. Entonces muchos de los protocolos llegan al día 8 y ¿qué hacen? Ponen otro éster de estradiol, ponen prostaglandina F2 alfa en este momento, y algunos, por eso la puse aquí externa, ponen otra hormona que se llama gonadotropina coriónica equina. Hay muchos preparados comerciales, el Simbal es uno que nosotros ponemos acá. Ponemos, dependiendo de las vacas, entre
300 y 500 unidades internacionales de esto. ¿Por qué les hago el paréntesis? Esta hormona se ha asociado con un mayor tamaño de los folículos. Y acuérdense que yo les decía ahorita, hay unos folículos que empiezan, ¡ay, voy creciendo! Y llega un momento y ya, se echan para atrás. Entonces son las vacas que nosotros no volvemos a ver en celo, no servimos, aplazamos el chequeo reproductivo, creemos que está preñada, se nos amplían y nos tiran al traste todos los parámetros. Esos folículos que se regresan, les dice, no papito, usted va para afuera. Entonces crece más y al crecer más le da una mayor capacidad de ovulación. Entonces por eso es que la metemos. Todo aquí es por algún propósito. Listo. Antes, en vez de cipionato utilizábamos benzoato. Pero la forma de actuar de ellos es diferente. Este tiene una vida media más larga, o sea que su efecto dura más en el tiempo y no hace picos. Y este tiene una vida media más corta, dura un solo día, pero hace picos. ¿Cuál es la diferencia clínica en eso? ¿Por qué? Porque me va a decir Roberto, es que a mí me gusta más benzoato, o me va a decir Juan, no, es que a mí me gusta más cipionato. La diferencia clínica es que como este no produce pico, no te genera un celo irreal. Porque si este me produce pico y me dura menos, la vaca me va a hacer una manifestación de calor inducida. Y puede que no esté. ¿Por qué? Por un error mío del protocolo. Entonces yo llegué y le puse el benzoato, le puse un poquito más de benzoato y la vaca ¡pruf! Mostró celo, recibió 20 vacas más para que la montaran. Usted dice, hay que inseminarla. Y mentiras, que no va a ovular, porque no estaba realmente en celo. Entonces por eso cambiamos este producto de este día para acá. Y en ganaderías de carne tiene un beneficio adicional, que usted el ganado no lo tiene que corralear un día más. Ese es uno de los beneficios de manejo. Aquí, bueno, si es novillas, también sería un beneficio para la ganadería de leche, porque las novillas tendrías que meterla otra vez solamente para poner este medicamento. En cambio aquí, retiramos dispositivo, ponemos la prostaglandina, ponemos el cipionato de estradiol, si queremos poner gonadotropina coriónica equina, la ponemos y vamos a tener ahí un protocolo, digamos, con buenas condiciones. Y ya venimos a la otra parte, que es la IATF. Y tenemos varias preguntas en esa IATF. Listo. La vaca puede recibir GNRH 12 horas antes. Entonces, si usted vio la vaca en calor y usted no es el que insemina y usted la tiene ahí, y usted tiene un frasquito de GNRH, saque la GNRH y póngasela a la vaca, porque el inseminador va a venir por la tarde. ¿Por qué? Porque ella no es la que hace ovular la vaca. Ella no le dice, ¡ay vaca, ovule! No, ella llega, la pone en intramuscular y se va hasta el hipotálamo. Ella camina un ratico y se va al hipotálamo y dice, ¡hey LH! ¿Qué más? Bien, venga, yo estoy aquí. Esta vaca tiene que ovular ahorita. Entonces produzcase usted, libérese a la sangre, vaya hasta el ovario, dígale al folículo que ya tiene que parar de crecer y va a ovular. Y todo ese proceso se demora entre 3 y 6 horas, pero también hace crecer un poquito más, formar el estigma, que es el punto donde ovula el folículo. Entonces él le va a echar machete ahí, para que ovule, y eso lleva un tiempo. Entonces, si usted la tiene en la finca, es mucho mejor. Pero si no la tiene, no la puede mantener ahí en stock, le dice al inseminador que se la lleve. La tasa de preñez entre una y otra diferencia entre 2 o el 3%. Entonces a veces la gente dice, yo para acá tenés eso en la finca. De pronto se me quiebra, no la utilizo adecuadamente, creo que es un antibiótico y se la pongo. Entonces eso es dependiendo del manejo que ustedes tengan en la finca. Pero yo a veces por un 3% sí me doy la pela, ¿cierto? Porque son 3 particos más de cada 100 vacas. Y entonces vamos a hacerlo. Si no quiere poner esta acá, la pone en el momento que está inseminando, descongela el semen, insemina la vaca, le pone la inyección y se fue. Y ya vienen las ecografías. Si quieren palpar a mano, pues algunos hasta 45, 30 días, en novillas más fáciles que en vacas, en vacas primíparas más fáciles que en vacas multíparas, etc.
y algunos empiezan de los 20 días. Eso es un esquema general de juego de hormonas. Ustedes deben más o menos saber, según el tipo de vaca, cómo lo hacemos, y en eso radica, digamos, el acompañamiento que un veterinario te pueda hacer y te pueda mejorar. Incluso puedes obviarte muchas. Por eso a veces pongo esta por fuera, porque si son novillas, las novillas necesitan menos cantidad, ¿cierto? Entonces, y si es una novilla en buena condición, bien alimentada, ¿para qué se la vas a poner? Si ya no la necesita, ¿cierto? La fertilidad aparente es mejor en la novilla que en la vaca, entonces no la pongas. Pero si ya tiene 30 meses de vida, algo pasa con la nena, ¿cierto? O sea, tenés que por lo menos hacer el primer servicio. Entonces, cada uno juega con esto como hacen las señoras, que van a hacer un sancocho, entonces le meten, algunas les gusta con un ingrediente, algunas con otro, a nosotros también. Y a todos los que hacemos esto también, pero todo tiene una razón de ser. Básicamente, ¿por qué les pongo todos esos? Esta es una vaca Holstein. Las vacas en rojo son vacas lactantes y digamos, los animales en amarillo son novillas o vacas secas, ¿cierto? Entonces, desde entrada, acuérdense que yo les dije, cualquier vaca que usted quiera controlarla, la controla con progesterona. ¿Sí me entienden? Que es el dispositivo que le ponemos por la vagina. Y miren, ¿cierto? La progesterona en las novillas y en las vacas secas es más alta. Entonces ellas son más fáciles de manipular. Fisiológicamente, en las vacas lactantes mucho menor, y básicamente es por esteroidogénesis. Acuérdense que yo les decía ahorita que mientras tengamos el hígado bien y el rumen trabajando al pelo, la vaca va a responder, pero a veces se nos va la mano. Este es el tamaño de los folículos, y en las vacas vacas secas y novillas, y este es en las vacas dando leche. Y se acuerdan desde la primera charla que les dije cuál era el problema actual de todas nuestras vacas, que no ovulaban. Entonces, ¿qué pasa con estos folículos tan grandes? Llegan a un punto en que no liberan el óvulo, no lo liberan y se queda allí. Entonces, a estas vacas hay que inducirles ovulación, porque miren que el pico de LH, que es a la que le volea machete, digamos, al folículo y que hace que ovule, se hace más temprano y se hace de una forma más alta. En cambio, en las vacas en leche se hace mucho más pequeño los ésteres de estradiol y el pico es mucho más tarde, o sea que las vacas ovulan mucho más tarde. Por eso nos toca a veces chequear bien. Entonces toca preñar, vamos a preñar con semen sexado, ¿cierto? Esto no lo voy a explicar todavía. Esto fue un grupo de trabajo que evaluó semen convencional contra semen sexado. Esto es a celo detectado y esto es un grupo de IATF, celo detectado con utilización de prostaglandinas, inseminación a celo detectado, y la IATF con todos estos protocolos. Entonces, semen convencional con celo detectado y con IATF, 75-63, 71-58, digamos que fue en semen convencional mucho más eficiente a celo detectado, pero una cosa que no les he dicho, cuando usted insemina a celo detectado, quiere decir que la vaca está cíclica, o sea que la vaca está funcionalmente activa. En IATF usted puede tener una vaca con una baja actividad ovárica y la puede sincronizar, ¿cierto? Entonces por eso son las diferencias que normalmente se observan. Con semen sexado, miren, 65 contra 63, 63 a celo detectado contra 61. O sea, que aquí por IATF, con el uso de semen sexado, tuvo un gran efecto y mayor efecto utilizar prácticas de IATF. ¿Por qué? Porque uno controla el tiempo de la inseminación. Uno sabe cómo está funcionalmente la vaca y puede determinar cómo la insemina. Y fuera de eso, hay una característica importante del semen sexado, que es un semen precapacitado. O sea que él sale con gasolina de avión a preñar, pero tiene que ser muy cerca a la ovulación, ¿cierto? Por eso es mejor el semen sexado en IATF a veces que en celo detectado con prostaglandina únicamente.
Y aquí es importante porque se acuerdan que yo les decía que aquí podemos poner GNRH. Los protocolos actuales para vacas es GNRH, prostaglandina, GNRH, y es un protocolo que lleva 25 años se conoce como OPSINCH, ¿cierto? Se llama OPSINCH porque en inglés significa, yo hablo muy mal inglés, pero bueno, Ovulation Synchronization, o sea, sincronización de la ovulación, eso es lo que hace el protocolo. Entonces pone GNRH. Las vacas que presentan celo tienen 68% con convencional, 50% si no presentaron celo, o sea que sí es importante, y 69% en semen sexado contra 36% si no presentaron celo, o sea que el celo es importante y por eso hay que poner GNRH. Acuérdense que también hay que poner Disposel en aquellas vacas que normalmente están con alteraciones en el ciclo. Y esto es un protocolo que se está haciendo para manejo intensivo en algunas lecherías, ¿cierto? Yo tengo que preñar más o menos o hacer el primer servicio posparto a los 40 días en leche, algunos 45, algunos 50, algunos 60, dependiendo de las características que quiera el productor. Entonces, lo que hacen, ese diagnóstico, bueno, aquí está el servicio, días posparto, 45 días, final del tiempo voluntario de espera. Esto puede cambiar. Entonces, yo sé que ahí tengo que inseminar. Entonces me voy 10 días atrás que dura el protocolo de IATF. Me voy 10 días atrás. Son 35 días posparto. O sea, yo a los 35 días posparto puedo iniciar el protocolo de IATF si tengo buen manejo. Muchas de las personas dicen, para garantizar el buen manejo me voy unos días atrás a los 25 días posparto y pongo prostaglandina y cipionato de estradiol. ¿Se acuerdan que eran los dos? Uno es contractilidad uterina para eliminar la concentración bacteriana a nivel endometrial y otro es el estradiol para darle tonicidad al útero y que él pueda ser reactivo a las otras hormonas. Esto es 25 días y 7 días antes, ¿cierto? Más o menos a los 17 días posparto, yo lo que hago es puedo poner un Disposel usado, básicamente para darle como un estimulito de progesterona. Acuerden que la progesterona es la que regula. Le pongo un Disposel usado, le pongo esto, aquí se lo retiro, la vaca se me va, empezó a activarse, me empezó a limpiar loquios, porque aquí todavía puedo tener parte de los detritos del parto. Y ya a los 35 días la sincronizo, a los 45 días la insemino y a los 80 días ya tiene su primer servicio. Entonces es lo que está haciendo mucha gente para intensificar. Esto es para valorar la tasa de preñez con un doble OPSINCH, que son muchos de los protocolos que se están utilizando. ¿Por qué? Porque no necesitan progesterona y porque este modelo es estadounidense y en Estados Unidos están prohibidos los ésteres de estradiol, que es el benzoato de estradiol, y el manejo de progesterona. Y lo mismo actualmente con los ésteres de estradiol en el cono sur, Argentina, Paraguay, Uruguay. Entonces utilizan única y exclusivamente GNRH. GNRH a los 7 días prostaglandina, después GNRH, dejan quieta la vaca 7 días. GNRH a los 7 días prostaglandina una dosis, después prostaglandina 2 dosis, a las 32 horas GNRH e inseminan a las 16 horas. Si es con semen sexado, se aplaza hasta las 56 horas. ¿Se acuerdan que les decía que el semen sexado sale con gasolina de avión y si se insemina mucho antes del momento de la ovulación, se queda sin gasolina y el semen no fertiliza bien? Por eso es que hay que conocer el manejo productivo de eso. Entonces estas vacas se acaloraron mucho más fácil porque este es la observación de celos, 100% contra el 78%, y la tasa de concepción fue el 49%, con doble aplicación de hormona, GNRH, prostaglandina GNRH, y después el protocolo real de la IATF, versus uno solo, 10% más de gestación. Esto es la utilización de Doppler con diagnóstico hiperprecoz de 17 días de gestación. Esto es con resincronización y esto es resincronización a los 22 días y resincronización a los 30 días. Entonces, con diagnóstico hiperprecoz o con resincronización a los 30 días, o sea que yo lo que hago es que si la vaca
me va a entrar en celo a los 30 días, no, me va a entrar en celo a los 21 días, y yo tengo que palpar la de 30 días de preñez, yo al día 21 le pongo un dispositivo, y el día 30 hago la ecografía, las vacías les pongo otra vez prostaglandina, gonadotropina crónica equina, e inductor de la ovulación, y las preñadas siguen preñadas. La tasa de preñez aquí total de la resincronización y doble inseminación, y aquí doble inseminación con uso de Doppler fue muy similar. Entonces ustedes hormonalmente también pueden manejar unas tasas similares sin utilizar ecografía Doppler. Esto lo va a pasar muy rápido. Este es un proceso de fertilización in vitro, va desde la aspiración, maduración de ovocitos, se sacan los óvulos de los ovarios, se pasa de este estado a este estado, se hace la fertilización, se descongela el semen, se separan los vivos de los muertos, se toma el semen vivo y se pone en una caja de Petri, se fertiliza entre 400.000 espermatozoides y 1 millón de espermatozoides por gota. Se ponen en contacto, duran 24 horas ahí junticos el semen y los óvulos y ya se pasa a una placa de cultivo. Y 6 días y medio, 7 días después se pasan a transferencia o se congelan o se vitrifican, que son dos metodologías diferentes de preservación de los embriones. La aspiración folicular básicamente es pasar una sonda, esta es la vagina, esta es la aguja que perfora el fondo de saco de vagina, sale la aguja y funciona el ovario, ¿cierto? Aquí no vemos folículos porque es una vaca pues de matadero, estática, toda. Pero la sonda nunca va a tener ninguna injerencia sobre el útero porque por aquí arriba está el cervix, ¿cierto? Simplemente yo tomo los ovarios y los aproximo contra el fondo de saco de vagina, la aguja me perfora la vagina, es una aguja delgada y con el ovario la aproximo y recupero los óvulos. Así son los óvulos inmaduros, después de 24 horas los maduro y ya se ven como huevitos estallados, ¿cierto? Este es el cultivo, mire, aquí pueden haber, aquí hay una vaca, otra vaca, otra vaca, otra vaca, otra vaca y otra vaca, ¿cierto? Pues son diferentes y ahí se puede inseminar con todo el mismo toro, inseminando cada una de las gotas, o puede haber, por ejemplo, en casos de, haciendo un paréntesis, de Brahman, que hay muchos óvulos, entonces aquí toda esta caja puede ser para una sola vaca, hay vacas Brahman de 200 óvulos por aspiración, y el promedio de Holstein debe estar más o menos de 12 a 15, Jersey más o menos de 14, Pardo Suizo de 7 a 9, más o menos, entonces en esos casos sí es una vaca por gota. Ahí hay un video, le podemos dar un clic. Entonces esa es una imagen de cómo los óvulos van madurando. Miren que todas las células que los acompañan acá se van expandiendo, se van creciendo y lo que están haciendo ellas es preparar para que el medio pueda penetrar aquí, pasar nutrientes para que el óvulo se madure y esté en suficiente o adecuadas condiciones para recibir el semen. Además, con estas células tan compactas y tan cerradas como estaban aquí al principio del video, los espermatozoides no podrían penetrar y el laboratorista no puede quitar esas células de una forma mecánica fácil. Entonces por eso también se madura, se hace maduración nuclear y maduración citoplasmática y se quitan todas las células de acá que se llaman células de la granulosa. Bueno, dale, entonces aquí por ejemplo esta es una toma donde vamos en esta gota se puso semen y ya le vamos a pasar los ovocitos. Puede maximizar la producción de semen muy costoso, que sea difícil de importar, escaso, por reserva genética. Por ejemplo, costoso en algunos casos, por ejemplo, Planet sexado, porque ya no hay y la gente del GIR lo utiliza mucho, o Radar, que es un toro que la pajilla vale en este momento 25 millones de pesos. Entonces, uy, yo tengo una pajilla, ¿cómo voy a utilizar eso para inseminar una vaca? Ni que estuviera loco, entonces la utilizan en fertilización in vitro. Hay toros, por ejemplo, en Brahman, como el Smoking Gun, que vale 50 millones de por la pajilla. Entonces lo matan a uno donde la utilice mal. Dale aquí. Esta es una fertilización ya, miren los óvulos. Aquí están los espermatozoides ahí dando vueltas. Mejor dicho, como decimos nosotros, le está dando como rata coja. Ahí ya vea, el semen está
con unos componentes que hace que se hiperestimule, entonces por eso es que están así muy vivos, y mueven una célula tan grande como un óvulo, la mueven, y este es considerado un semen pues, de muy buena calidad, ¿cierto? Este fue un toro que le compramos a Luis Carlos, 85% de clivaje, 40% de producción de embriones promedio, mientras que cualquier otro toro debe estar más o menos entre el 25 y el 33% de retorno embrionario. Preñó el 43 al 62.5, ahora nos acabaron de dar una última palpación del 70.1% de preñez, entonces es un toro que produce embriones, preña y bueno, y va para adelante. Ay, perdón, ya, sí, uy, ahí. Bueno, eso era lo que tenía por comentarles, ahora sí, dudas, preguntas.